Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Reciban un afectuoso y fraternal saludo desde Charlotte. Estamos muy contentos de estar reunidos hoy juntos, la obra hispana, unidos como Dios quiere que estemos y aún más que debemos estar, sobre todo frente a las profecías, hermanos. Gracias a Dios que la iglesia tiene ese entendimiento que Dios le ha dado y por eso se aplica a nosotros ahora el proverbio que se me ocurrió ahora mientras escuchaba al señor Neri. Dice en el capítulo 29 del libro de los Proverbios, dice en el versículo 18, capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y luego dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, uno se desenfrena cuando deja de guardar la ley. Es la que nos mantiene en la línea recta y no desenfrenados, desobedeciendo a Dios. Tenemos esa gran bendición, hermanos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, es una exhortación, hermanos, para mantenernos más cerca de Dios que nunca cuando vemos perfilarse en el horizonte lo que estaba predicho desde hace tanto tiempo. Y hay más profecías y más detalles que con la ayuda de Dios analizaremos en futuros mensajes. Hoy, hermanos, quería empezar con unas palabras de Jesucristo que nos llena de consuelo, y ahora que faltan unas pocas semanas para la Pascua, quería también aprovechar esto, hermanos, seguramente habrá otros mensajes que los ministros de la obra hispana, por los cuales estamos tan agradecidos delante de Dios, por el talento y la profundidad de los mensajes que recibimos de los hombres que Dios ha puesto como ministros en la obra hispana. Le doy gracias a Dios tanto por eso, hermanos, y seguro que habrá una preparación diligente con respecto a la venida de la Pascua, la cual debe ser cada vez más intensa y más profunda, sobre todo teniendo en cuenta lo que escuchamos en el sermoncillo, mis queridos hermanos. Antes de continuar, me voy a permitir presentar un saludo personal lleno de gratitud al señor Jorge Sabón. Me alegré mucho de verlo dar la oración, siempre tan profunda y tan llena de ese afecto que sale del corazón a Dios y a nosotros. Yo siempre guardo una gratitud profunda con don Jorge, y todos ustedes deben tenerla también, hermanos, porque tuvo mucho que ver con los inicios de la obra en México. De acuerdo, cuando escuchó los primeros mensajes que dábamos en la 1440, me envió una carta diciendo, don Mario, Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, repitiendo las palabras que Dios le dio al apóstol Pablo cuando estaba en Corinto. Y me decía, véngase, don Mario, que sin pastor no hay rebaño. Nunca se me olvida eso, y cómo diligentemente me esperó siempre que llegaba yo a la Ciudad de México. En el aeropuerto me estaba esperando don Jorge, me hospedaba, me llevaba, me traía, y él tenía más experiencia que yo, porque él tiene muchos años de estar en la iglesia, aunque empezó en la iglesia de Dios del séptimo día, pero él era la iglesia de Dios. De todos modos, don Jorge fue para mí un apoyo, una inspiración, y lo hago público, hermanos, porque él es digno de ese reconocimiento, de respeto, de gratitud y de amor fraterno. Gracias, don Jorge. Nunca olvidaré todo lo que usted hizo, como me acuerdo que me decía don Mario, hay que pastorear. ¿Quién no vino este sábado? Vamos a buscarlos, donde quiera que estén, en cualquier rincón de la ciudad. Y ahí vamos, don Jorge, él con su coche, llevándome de aquí para allá, atravesando la ciudad, una de las más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, buscando las ovejas que no habían venido al servicio. Nunca se me olvida todo eso, y por eso quiero hacerlo en público, porque es más que merecido que se exprese la gratitud y la parte que don Jorge tuvo en la obra de Dios, sobre todo en la Ciudad de México y en todas partes, porque los consejos que me dio siempre me sirvieron. O sea que un feliz sábado, don Jorge. Lo quiero mucho.
Y a todos ustedes lo mismo, hermanos. Hermanos, quería empezar ahora con unas palabras de Jesucristo, ahora que nos acordamos, nos acercamos a la Pascua y vemos la necesidad de profundizar nuestra relación con Él. Jesucristo, ustedes recuerdan, hermanos, la última oración que Él dio, con la cual culminó, antes de, claro, la oración que hizo ante su Padre en Getsemaní, pero estando en compañía de sus discípulos al terminar la última Pascua, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Eso implica una relación muy profunda, hermanos, que tenemos que cultivar siguiendo los ejemplos que hemos oído y sobre todo el que muy a propósito hoy se nos dio en el sermoncillo, de cultivar esa relación con Jesucristo y de unos con otros. Si no tenemos esa armonía y esa paz entre nosotros, hermanos, no la podemos tener con Dios. Si no estamos en paz unos con otros, no podemos estar en paz con Dios. Pero tenemos que trabajar en eso teniendo en cuenta siempre. Y oye, estas palabras se me vinieron a la mente, hermano, mientras pensaba, pidiéndole a Dios sobre el tema que debía presentar a ustedes, que nos sirva a todos, hermanos míos, en esta época, ahora que ya faltan pocas semanas para la Pascua. Y yo quisiera que se dirigieran, por favor, al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 28. Capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de Mateo. Dice aquí, venid a mí. Hermano, esto es una invitación y yo siempre me pregunto, ¿si vamos a Él como deberíamos, aceptando esta invitación que nos hace? Venid a mí. A veces estamos demasiado distraídos en nuestra vida diaria y no caemos en cuenta cuánto Dios quiere estar y Jesucristo involucrado en nuestra vida diaria y con nuestros problemas, ofreciendo una solución. Pero tenemos que ir a buscarlo porque Él ya vino y nos dio todo, nos dio su vida hasta la última gota de sangre y ahora espera que nosotros lo busquemos a Él. Aunque Él viene como buen pastor, pero ya nos dio ese ejemplo y nos ofrece, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, ¿quién de nosotros, sobre todo en esta época que se llama la época de la ansiedad? El siglo de la ansiedad fue el siglo XX y el XXI es ansiedad y le puede agregar algo más allá, depresión, hermanos. Tenemos mucha gente con ansiedad, con depresión, aún en la iglesia, hermanos. Y Jesucristo ofrece una ayuda personal. Yo me pregunto si sí la aceptamos y la usamos y nos acercamos a Él día tras día. Porque Él sí exige eso de nosotros, hermanos. No como niños mimados que reciben las cosas sin hacer el esfuerzo necesario. Él quiere que nos acerquemos a Él. Venid a mí. Eso requiere un esfuerzo, hermanos. Y uno de los esfuerzos más eficaces, y yo lo menciono con frecuencia, es el ayuno, hermanos. El ayunar es afligir el alma. O sea que es una negación de sí mismo, pero al mismo tiempo es la forma más eficaz de acercarnos a Dios, con ayuno, oración y estudio de la palabra de Dios, hermanos. Pero Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, ¿quién no lo está? De problemas de familia, problemas de trabajo, problemas en el medio donde vivimos, en todas partes. Si llevamos a Él nuestras cargas, presentamos ante Él nuestras aflicciones, hermanos, nos las tragamos enteras y el ser humano tiene poco espacio para albergar angustia, para albergar frustración. Tenemos muy poco espacio. Por eso el rey David, un hombre según el corazón de Dios, decía, el Eterno que me ha librado de toda angustia. La angustia quiere decir angosto. El ser humano tiene poco espacio para albergar presión, depresión, tensión, estrés. Tenemos poco espacio. Si nosotros no aprendemos a obedecer esta invitación, hermanos, y a derramar nuestro corazón delante de Dios. Como hemos visto muchos ejemplos, yo les he hablado de Ana, la madre de Samuel, cómo sufría porque Penina la andaba criticando, acosando y humillando todo el día porque no tenía hijos. Y en ese tiempo era una
Prácticamente era una afrenta no tener hijos. Era seguramente un castigo de Dios, se imaginaban las mujeres. Recuerden cómo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando quedó encinta después de ya, estando en su ancianidad, muy parecido al caso de Abraham y Sara e Isaac, y para dar a luz este hombre que Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y quedó encinta en su vejez, hermano, y dijo, y se escondió en su casa por unos meses, dice, y decía que Dios la habría librado de su afrenta, porque ante la sociedad, oh, esta no tiene hijos, entonces ya le empezaban a juzgar. Lo mismo le pasaba a Ana, y la otra y cómo derramó su alma delante de Dios, yo se los he leído muchas veces, hermano. Ella fue a Dios, y hasta me dan ganas de leerlo otra vez ahora. No lo había planeado, pero veámoslo, ¿por qué no? Porque es una manera de atender la invitación de Cristo, venid a mí, y veamos este ejemplo de esta mujer en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, hermanos queridos. El primer libro, capítulo 1, versículo 1, si aprendemos esto y lo ponemos por obra con este ejemplo tan hermoso que tenemos aquí, y vamos a ver cómo en ella se cumplió lo que Cristo está diciendo. Y yo os haré descansar, yo os daré consuelo. Y vamos a ver un poco más de esa frase tan sublime, de esa invitación que el Cristo, no hay un ser más poderoso después de Dios el Padre en el universo, y nos está invitando, venid a mí, y yo os haré descansar de vuestros trabajos y de vuestras cargas. ¿En qué medida lo hacemos, hermanos queridos, teniendo al alcance semejante invitación? Y ahora que nos acercamos a la Pascua, vamos a ver otro ejemplo también, pero leamos aquí, digamos en el capítulo 1, versículo 1 de Samuel, hubo un varón en Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, hijo de Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes del Eterno. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Eterno no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Aquí vemos a alguien que está cargado con ansiedad, con estrés, con angustia. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Eterno, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. Así es como nos descargamos de las cargas que llevamos, hermanos. Si aceptamos la invitación de Jesucristo, venid a mí. Y solemos a veces tragarnos las cosas y salimos con una úlcera, o salimos frustrados o tratando mal a los demás porque no sabemos orientar nuestra frustración cuando Dios nos está ofreciendo, tráiganla delante de mí. Yo sé que ustedes tienen poco espacio para el estrés porque así los hice, precisamente para que aprendieran a descargar sus ansias en mí. Y yo los ayudo. No tienen que ofrecer. Mire, por ejemplo, el Salmo 61, y ahora lo vamos a ver cumplido con Ana en su oración. Mire lo que dice el Salmo 61, que es sumamente expresivo, y dice lo siguiente. En el Salmo, 62, dice el versículo 7 o el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Y hoy vamos a ver ese tema del refugio también, hermanos. Es mucho lo que Dios nos está ofreciendo. Vengan a mí, refúgiense. Como dijo Jesucristo ante Jerusalén, ¿cuántas veces
quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ahora tu casa es dejada desierta por no querer venir al que nos ofrecía, que nos invitaba, vengan a mí. La ciudad y el templo fueron destruidos y fueron llevados cautivos hasta el final de los tiempos, cuando van a aprender, hermanos, a buscarlo de verdad. Entonces dice aquí el versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, no nos olvidemos de eso, por favor. Si estamos enfermos, si estamos tristes, si estamos abatidos o si estamos felices, también hay que darle gracias, porque todo lo bueno viene de él también. Pero sigamos aquí con Ana. Entonces se levantó Ana, versículo 9 del capítulo 1, primero de Samuel. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios. Era la tienda, no era un templo todavía. Entonces antes del templo de Salomón. Era el tabernáculo que había estado en el desierto. Ahí estaba la tienda. Ella, con amargura de alma, oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Se iba a ser un nazareo. Y usted sabe que de esta oración Dios le dio al profeta Samuel, uno de los profetas más grandes, que nunca Dios dejó caer una palabra suya a tierra. Todo lo que habló se cumplió. Fue un hombre verdaderamente excepcional. Y él tenía el cabello largo porque desde niño, desde antes de concebirlo, ya lo tenía dedicado a Dios como nazareo. O sea que se dejaba crecer el pelo de por vida, como lo fue Sansón. Y Juan el Bautista. Y hay gente que cree que Jesucristo era nazareo. Jesucristo era nazareno, pero no era nazareo. Nazareno viene la palabra nezer, que quiere decir rama. Era un descendiente del rey David. Nazareo quiere decir consagrado por un voto especial. Y el voto del nazareo no podía tomar nada que tuviera que ver con la viña, ni vino, ni uvas, ni nada de eso. Jesucristo tomaba vino y se tenía que dejar crecer el pelo, pero no se podía acercar a un muerto. Jesucristo se acercaba a los muertos. O sea, él era más que consagrado, era el Hijo de Dios, pero no era nazareo. Y la gente se confunde y lo engañan, le muestran un falso Jesús de pelo largo. Jesucristo no tenía el pelo largo. Y él inspiró al apóstol Pablo para que escribiera que una persona es para un hombre, es una vergüenza tener el pelo largo. Y Jesucristo nos vino a dar ejemplo de cómo ser un hombre verdadero, a que lo aprendamos a imitar. En todo caso, dice aquí, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, él estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Derramad delante de él vuestro corazón. No acumulemos angustias, hermanos. Y si hemos sido heridos por alguien, ustedes van a ver que Ana no oró en contra de Penina. Es un ejemplo. La mejor forma de deshacerse de la frustración de una ofensa es orar por quien nos ofendió. Y casi nadie lo hace, hermanos. Y por eso se multiplican los problemas. Si uno hace lo que Jesucristo le dice que haga, amad a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen, uno queda liberado, porque con la oración es aceptada en lo alto y es como si uno quemara la frustración y sube a lo alto y Dios le da alivio a uno. Y aquí vamos a ver que eso mismo hizo con Ana. O sea, tenemos que utilizar lo que Dios nos ofrece, hermanos queridos. Y dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. ¿Qué ejemplo más maravilloso de una mujer y que se aplica a nosotros, y el rey David lo aplicaba a sí mismo? No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Lo mismo podemos hacer nosotros y no cargar amarguras, tristezas y frustraciones día tras día, hermano. No debemos dejar que se ponga el sol cuando estamos frustrados, aunque sea muy grande que hayamos sido ofendidos. Tenemos que ir y obedecer lo que Cristo dijo. Vaya y ore por el que lo ofendió. Entonces Dios acepta esa oración y Dios interviene. Pero si seguimos rumiando las ofensas, entonces Dios no interviene. Hagamos lo que Él nos dijo, hermanos queridos. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Eterno, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y el Eterno se acordó. El Eterno se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Eterno. Y ya fue y entregó ese niño después de que lo destetó, y ese niño creció en el tabernáculo de Dios. Y Dios empezó a hablar por él desde que era un jovencito. Y Dios le dio otros 5 hijos a Ana. Ustedes lo pueden leer el resto de la historia. Así es Dios. Él, un corazón, como dice David, a pesar del pecado que había cometido, dijo: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mientras haya arrepentimiento, Dios perdona. Pero tiene que ser auténtico. Y ahora nos acercamos a la Pascua, hermano. Y como dice, no hay hombre que no peque, hermanos. Tal vez hemos pecado en este tiempo, pero es tiempo de arrepentirnos, hermanos, y de ir creciendo, como se nos fue explicado en el sermoncillo también, ir creciendo, cada vez menos resbalones, cada vez más crecimiento y una transformación de gloria en gloria, en la misma imagen. Jesucristo oró y dice: Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Hermano, eso es mucho decir, que seamos uno con Él y con el Padre. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y miren, entonces, voy a acabar de leer la frase de Mateo. Mateo capítulo 11, como les dije, hermanos. Pero vemos ese ejemplo patente de cómo Jesucristo cumple lo que dice y nos tiene ejemplos en la Biblia, hermanos queridos. Una vez más, veamos capítulo 11, versículo 28, porque el objetivo de esto es desarrollar, cultivar una relación íntima con Jesucristo, hermanos. Una relación profunda e íntima con Jesucristo. Estamos destinados a ser la esposa de Cristo, a ser uno con Él en el Espíritu. Y desde ahora, como dice el apóstol Pablo, el que ora a Jesucristo es un espíritu con Él. Tenemos todavía como un adelanto de esa comunión profunda que nos espera por la eternidad. Estar integrados espiritualmente totalmente con Jesucristo, hermanos. Y ahora, desde ahora, cuando oramos, como oraron estos ejemplos que les he dado, ya empieza a cultivarse esa relación. Una vez más, vamos al Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Fue lo que hizo Ana. Ahí tenemos su ejemplo, hermano. Ella no oró en contra de Penina, para nada. Es un ejemplo también que está ahí. Ella oró a Dios que le diera un hijo. Era lo que él quería, lo que ella quería. Y no hay ningún rastro de que ella hubiera buscado como venganza o retribución de ninguna clase. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
después de que ella derramó su alma delante del Eterno, no estuvo más triste. Se fue tranquila. Todavía no sabía si iba a tener el niño o no, pero descargó todo lo que traía. La angustia de tanto acoso de parte de la otra esposa de su marido. Luego dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, claro, Jesucristo está diciendo, si quieren comunicarse conmigo, obedézcanme. Obedézcanme y tienen entrada. Porque dice que hay una escritura en Isaías que dice, los pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Ahora, el yugo. Ustedes pueden preguntarle a varias personas, bueno, ¿qué es el yugo? Según la Biblia. Y les van a dar muchas respuestas. Lo mejor es buscar la respuesta en la misma Biblia. Los invito a que vayan al libro de Jeremías, capítulo 5 y versículo 5. Está fácil de recordar. El libro de Jeremías, capítulo 5. Y ahí está en qué consiste el yugo, mis queridos hermanos. Jeremías 5:5 dice lo siguiente. Dice, iré a los grandes, Jeremías 5:5, y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno. Recuerde que los reyes tenían que tener una copia de la ley de Dios y leer en ella todos los días, aunque muchos seguramente no obedecieron eso. Pero los sacerdotes tenían los rollos de la ley y los fariseos también en las sinagogas. Y dice, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino del Eterno. Ahora, miren usted dejemos que la Biblia se interprete a cada paso para que vean que no estamos inventando aquí algo. ¿Cuál es el camino del Eterno? Miren lo descrito en Salmo 119 y ahí está la definición, hermanos. Salmo 119, que está todo consagrado a la ley de Dios, y el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. ¿Está claro o no está claro? ¿Cuál es el camino? Es la ley de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo empezó a adorar el becerro después de que él estaba 40 días con él en el monte? Dice, pronto se han apartado. Recuerde que 40 días antes Dios había pronunciado los 10 mandamientos personalmente desde el monte Sinaí, hasta el punto de que la gente creía que se iban a morir del poder que salió de ahí, de la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y luego tú nos dices lo que Dios quiere y nosotros obedeceremos. Y Dios dijo, bien han dicho lo que han dicho. Ojalá tuvieran ese corazón y me hicieran caso y me obedecieran todos los días para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Pero entonces aquí se me fue la idea en que venía soplando. El yugo, gracias. El camino. Dios, lean ustedes, está en Deuteronomio, está en el Éxodo. Pronto se han apartado del camino. ¿Cuál fue el camino? Dios pronunció los 10 mandamientos. Ese es el camino. Es la senda estrecha que lleva la vida. A Jesucristo le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Dijo, muchos entrarán por la senda ancha. Estrecha es la senda y angosta la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y de los que la encuentran, más pocos son los que perseveran hasta el fin, mis queridos hermanos. Ahí va el desafío para nosotros. Entonces, el camino es la ley de Dios. Ya la vieron definida en el Salmo 119 y está claramente definida por Dios mismo cuando dijo, pronto se han apartado del camino. ¿Cuál es el segundo mandamiento de ese camino? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios. Ustedes deben aprenderse eso de memoria, hermano. Yo a veces entro en la oficina de gente de la iglesia, a quien aprecio mucho, y veo los 10 mandamientos en la pared. Y veo los 2 mandamientos más largos, los tienen más abreviados. El segundo, no te harás imágenes o no tendrás ídolos. Y ahí paran. Y ustedes miren la longitud de ese mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el amor? ¿Qué dijo Juan? Primera Juan 5:3. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y Cristo qué les dijo? Llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿De qué estaba hablando? De los mandamientos, mis queridos hermanos. Pero yo les he dicho, hermanos, miren, cómo usted acorta un mandamiento, y Dios se tomó el trabajo de bajar del tercer cielo al monte Sinaí y pronunciarlo personalmente, y nosotros lo vamos a... La Biblia dice, no le quites a la palabra de Dios, ni tampoco le agregues. Y luego el otro, los dos son los más largos, el del sábado. Acuérdate del día sábado, y ponen una sola frasecita. Ahí yo los he visto afichados. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Punto. Y Dios dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. No, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por lo tanto, el Eterno bendijo y santificó el día sábado. ¿Cómo le parece el texto que hay? Y entre la misma iglesia lo pone con una frasecita, hermanos. Eso no debe ser así. Da muchos detalles Dios ahí en ese mandamiento, que ahora no tengo tiempo de analizar, pero mírenlo. Son los dos más largos y los dos que más corto ponen, y son los dos que el diablo va a usar. Cuando se apodere el falso profeta y empiece a hablar como dragón, los va a obligar a quebrantar el segundo mandamiento, obligándolos a adorar una imagen si quieren comprar o vender. Y el otro, obligándolos a quebrantar el sábado y a guardar el domingo. O sea que tengámoslo bien presente. Y yo les digo, aprendámoslo de memoria. Yo me lo aprendí repitiéndolo a mi hijo, como está escrito también en el libro del Deuteronomio. Lo repetirás a tus hijos cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. En casa le daba lección bíblica, y por el camino, 6 minutos de la casa a la escuela, nos íbamos repitiendo los 10 mandamientos todos los días. Por eso me los aprendí. De tanto repetirlo, me los aprendí, hermanos, y les aconsejo que se lo aprendan, porque no hemos de quitarle a la palabra de Dios. Entonces, sigamos viendo lo que es el yugo. Una vez más, estamos en Jeremías. Ya vimos que ellos conocen el camino de Dios. Ya vimos cuál es el camino de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Jeremías 5:5. Ahora veamos cómo se describe a continuación y qué dice Jeremías 5:5. Dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno. Una cosa es conocer, como decía Moisés, aprenderlos y ponerlos por obra. Una cosa es conocer, otra cosa es practicar. Y más vale, si uno no los practica, que no los conozca, porque hay peligro, aunque sea por error, pero es menos grave la consecuencia cuando uno lo hace por ignorancia que cuando lo hace sabiendo. Y eso también se lo he explicado antes, pero lo volveremos a explicar. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. O sea que los primeros 4 mandamientos, de ahí se desprenden todos los estatutos, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro culto a Dios. El cuarto es el sábado. Las fiestas son parte del sábado, no prolongación del sábado. El culto en el templo era parte de los primeros 4. No tendrás otros dioses delante de mí. El trabajo de Aarón, que era físico y que nosotros ahora debemos practicar espiritualmente. Aarón tenía que encender las lámparas todos los días para que ardieran toda la noche. Nosotros debemos tener la lámpara encendida. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Jesucristo dijo, mantened encendidas vuestras lámparas y ceñid vuestros lomos. Luego, lo que Aarón hacía físicamente, nosotros lo debemos hacer espiritualmente, y eso implica estudio bíblico, porque la palabra de Dios es la lámpara, es la luz que nos alumbra. Entonces todo está conectado. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. De los últimos 6 mandamientos se desprenden los juicios, que son las decisiones que se toman cuando hay algún conflicto entre hermanos o con el mundo o lo que sea. Se desprenden de los últimos 6.
los estatutos se desprenden de los primeros 4. Hermanos queridos, eso ya lo hemos estudiado, pero lo podemos volver a estudiar. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. O sea, se rebelaron contra Dios. No quisieron estar sujetos a un yugo que es suave y que es la expresión del amor de Dios para que todo nos salga bien. Eso fue lo que les digo. Obedezcan y les va a ir bien. Les va a ir bien a ustedes y a sus hijos. Pero no, lo quebrantaron y lo echaron de sí, como quien dice, no queremos someternos a Dios, inmediatamente quedan sometidos al diablo. Y tarde o temprano pagan las consecuencias, mis queridos hermanos. ¿Qué dijo David? Tu ley la obedeceré siempre y andaré en libertad. O sea que cuando uno se somete a Cristo, está libre del pecado. Y cuando deja de obedecerle a Dios y empieza a pecar, es esclavo del pecado. Jesucristo lo dijo, el que peca es esclavo del pecado. No es capaz de salirse de ahí. Cree que está libre y está más esclavizado que nunca. O sea que no hay opción para nosotros. Tenemos que escoger o esclavos del diablo o esclavos de Dios y tener vida eterna, hermano. Espero que me entiendan. Entonces, dice, ellos quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. O sea, ellos tampoco quisieron someterse a la ley de Dios, mis queridos hermanos. Sí, sigamos aquí con Mateo 11. Una vez más, llevad mi yugo sobre vosotros. Versículo 29. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vieron. Cumplan la ley, obedézcanme. Yo no vine a abolir la ley. Es lo primero que enseña el falso cristianismo. Cristo vino a abolir la ley. Están profundamente engañados. Creen que la clavó en la cruz. Creen que Dios clavó en la cruz el acta de los decretos y concluyen sin estudiar, sin averiguar, que el acta de los decretos son los 10 mandamientos y que Jesucristo los clavó en la cruz. Hermanos queridos, el acta de los decretos es la lista de pecados, de transgresiones que había hecho el que estaba crucificado y por lo cual los demás miraban y aprendían y temían para que no se repitiera. Así actuaban los romanos. Le ponían la causa, así mismo está escrito en el Evangelio de Mateo. Pusieron la causa de Cristo encima de su cabeza en la cruz. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque no había ninguna otra causa, no había ninguna ofensa, ninguna transgresión. Por eso murió por todos nosotros, hermanos, porque todos fuimos hechos por medio de él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Él es el único que podía pagar por todos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, no solo guardar las leyes, sino producir el fruto del Espíritu, como también se nos habla en ese bolsillo. Hay que sembrar la mente de Cristo y él era manso y es manso, o sea, lento para la ira, paciente, muy paciente, manso para la ira. Manso es una persona que tiene esa cualidad divina, que es tardo para la ira, que no es rápido en reaccionar, que es paciente, que espera, que tiene dominio propio, lo que hoy en día llaman inteligencia emocional, que no reacciona según lo que le dicte el primer impulso emocional, sino que lo retiene, lo somete al dominio propio, al Espíritu Santo, piensa, reflexiona y luego habla, si tiene que hablar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se dejó escupir, humillar, poner una corona de espinas, abofetear por nosotros, hermanos. Yo ahora me pongo a pensar en eso y no me cabe en la cabeza. Es Dios el que estaba ahí, hecho carne. O sea que la vida estaba en su sangre para poder pagar por todos nosotros, derramándola. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice Dios? Guarden mis mandamientos para que les vaya bien. Tenemos que hacer un estudio en el libro de Deuteronomio todas las veces que Dios dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto, para que yo los bendiga y les vaya bien. Todo lo que Dios es amor. Y los 10 mandamientos son la expresión de su carácter, de amor. Y cuando los obedecemos de todo corazón, pero no solo hay que obedecer los mandamientos, sino que hay que producir fruto del Espíritu, que es las aguas que corren por los canales donde están escritos los mandamientos en nuestro corazón. Recuerden que eso solía decir el señor Armstrong. Dios escribió con su propio dedo
A lo mejor un día de estos van a encontrar esas tablas. Va a ser algo, lo va a sacudir al mundo, hermano. Tal vez Dios lo tenga en mente, yo no sé si lo tendrá, pero aprended de mí que soy manso. Primero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, como quien dice, obedézcanme. Mis mandamientos no son pesados. Y dice, y aprended de mí que soy manso, o sea, humildes. Así Dios nos acepta, porque Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y el que es humilde es el que reconoce sus errores y sus pecados, el que los encubre. Aprended de mí que soy manso, o sea, que tengo ese dominio propio, que soy lento para la ira, que espero y no reacciono según los impulsos de la carne, que es lo que hacemos muchos de nosotros, hermanos. Y humilde de corazón, esos son frutos del Espíritu, cuando se obedece la ley de Dios por los canales de esa obediencia, como decía el señor Armstrong, corre el Espíritu como ríos de agua viva, es el Espíritu Santo y produce los frutos del Espíritu. Entonces aquí a simultáneos está el yugo y el hecho de que se produce ese fruto del Espíritu, que es la mansedumbre y la humildad. Ambos son fruto del Espíritu. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si uno quiere tener paz, vaya y derrame su corazón delante de Dios, pídale perdón, y que nos enseñe, como decía David una y otra vez, enséñame a cumplir tus mandamientos. Enséñame a ver aquellos que se me ocultan, o sea, transgresiones que uno comete por ignorancia. Aunque sea por ignorancia, no deja de ser pecado. Jesucristo dijo, el siervo que sin saber la voluntad de su Señor hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos, pero también lo recibe. Un pecado, aunque sea por ignorancia, no deja de ser pecado. Está escrito en la palabra de Dios, Levítico capítulo 5, versículo 17. Aún lo que se hace sin saber que es pecado, hasta que uno se da cuenta y tiene que pedir perdón. Si quieres, se los leo para que no se les olvide. Y cuando uno hace lo que Dios va en contra de lo que Dios ordena, sabiendo, recibe muchos azotes. O sea que una transgresión de la ley tiene consecuencias, aunque sea por ignorancia. Se los recuerdo aquí porque esto nos sirva para preparación para la Pascua en el capítulo 5 del libro del Levítico, capítulo 5 del libro del Levítico, versículo 17. ¿Cómo no? Ahí está, hermanos queridos. 5:17. Porque a mí muchas personas, ahora estoy aconsejando personas para el bautismo que están en España. Y se ve que hay gente que es sincera. Y me han dicho, no, pero si yo ya fui bautizado. Y dije, ¿fuiste bautizado? ¿Estabas guardando el sábado? No, pero yo no sabía. Y le dije, bueno, te voy a leer algo que dice Dios al respecto. No te lo voy a decir yo. Vamos a leerlo y léelo tú mismo. Finalmente, Levítico 5:17. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, como trabajar el día sábado, por ignorancia. Entonces, ¿qué dice? Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. O sea, tenía que ofrecer un carnero que era figura de Cristo, que ya se ofreció. Entonces nosotros sabemos que ese carnero, ese cordero, allá está, sentado a la diestra del Padre, y está listo para escucharnos e interceder ante el Padre porque erramos, aunque fuera sin saber. No deja de ser pecado. Es culpable y llevará su pecado. Yo les digo, mira, estabas transgrediendo el sábado sin saberlo, pues estabas en pecado. Luego tu bautismo no fue válido. Y con eso no más entienden. Lo mejor es uno contestar, no empezar no, yo creo que tal vez fue válido, tal vez no. Aquí leamos lo que dice la Biblia y ahí es contundente, mi hermano. Y luego dice, traerá pues al sacerdote para expiación. ¿Y el sacerdote quién es? Ahora, Jesucristo mismo. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo mismo. Él se ofreció. Era el Cordero y él mismo se ofreció. Y dice, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote hará expiación por él, lo que nos dice Juan. El sacerdote, tenemos a Jesucristo, un abogado,
que intercede ante el Padre. Aquí está. Y Cristo vino a cumplir eso. No vino a abolirlo, vino a darle cumplimiento. El sacerdote hará expiación por él, por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Eterno. Ahora miren lo que dice en Lucas, será en Mateo. Vamos a ver aquí, para que ustedes vean que el pecado tiene consecuencias, aunque sea por ignorancia. Vamos a ver si encuentro la escritura. 4. Tal vez está en el libro de Lucas, hermano. A ver, ahora que se me ocurre. 21. Dice. A ver. No sé. Ahora no lo encuentro, pero ahí está. Dice, el que sabiendo la voluntad de su Señor, el que sin saber la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, recibe pocos azotes, por los recibe, aunque no sepa que está infringiendo la ley de Dios. Y el que sabiendo la voluntad de Dios hace cosas dignas de azotes, recibe muchos azotes. O sea, hay peor consecuencia cuando uno ya sabe, cuando uno ya sabe lo que está haciendo, hermanos queridos. Bueno, búsquenlo y ahí está. En algún sitio en este momento se me escapa. Volvamos a Mateo, a la invitación de Jesucristo, hermanos, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Veamos qué invitación más hermosa. Ya vimos un ejemplo. Vamos a ver otro, para que vean ustedes el amor de Cristo por nosotros, hermanos, y por los pecadores, pero cuando nos arrepentimos, no cuando nos endurecemos. Porque también dice, y ahora estamos ya cerca de la Pascua, y dice en el capítulo, de este sí me tengo que acordar, capítulo 28 del libro de los Proverbios, y versículo 13, oiga lo que dice aquí, hermanos. Capítulo 28, versículo 13 del libro de los Proverbios, creo que ese es, cómo no, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dios quiere que vengamos a Él y no tratemos de encubrirlo. Si Dios sabe, eso sería, es lo más ridículo del mundo, hermanos. Dios sabe lo más profundo de nuestro ser. Él lo conoce, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no lo sigue cometiendo, se aparta. Eso es arrepentimiento. Cambiar de dirección, alcanzará misericordia. Si no se aparta, pues no va a alcanzar misericordia. Entonces, ahí está claramente, el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjese que David, después de lo que hizo, hermanos, después del pecado que cometió con esta Jezabel, no, Betsabé, perdón, hermano. No fue Jezabel. Betsabé, con la esposa de Urías Eteo, uno de sus mejores soldados, uno que era de los 30, que arriesgaba su vida para darle la victoria a David. Y ustedes saben lo que pasó. No voy a condenar al rey David, ya Dios le perdonó. Yo no estoy aquí para... Pero es un ejemplo cuando uno esconde y no quiere reconocer lo que hizo, hermano. Y ante Dios, todo es. Él ve los corazones. Por ejemplo, vamos, mantenga el dedito ahí en el capítulo 32 y vamos al libro de las Crónicas. Y vean ustedes cómo nos conoce Dios. Fíjense, aquí en el capítulo 28 del primer libro de las Crónicas, el consejo que le da el rey David a Salomón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de las Crónicas, 28, 9. No se les olvide esto. Dios sabe, Dios nos conoce, y hay muchas otras escrituras en los Proverbios y en los Salmos, pero esta es muy importante, muy clara. En el capítulo 28, primer libro de las Crónicas, no primera Crónicas. Acuérdense de eso los que hacen sermoncillos. No es primera Crónicas, es primer libro de las Crónicas. Y no es primera Samuel, sino primer libro de Samuel. Ni primera Reyes, sino primer libro de los Reyes. Ahora se puede decir primera Corintios, porque es una epístola. Segunda epístola a los Corintios, pero a él lo pone en femenino todo. Y tenemos que, sobre todo, estamos hablando ante los hermanos, tratar de corregir y tener la corrección del lenguaje. Cuando los apóstoles los oían hablar, los fariseos y los saduceos se quedaban aterrados. Dice, estos hombres no tienen escuela,
¿De dónde es que hablan con esa claridad? Y seguramente, ya dice, con esa gramática, dice en el griego. Y reconocían que habían andado con Jesucristo. Jesucristo, el nombre de Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios. Imagínense si la hablará correctamente o no, si él mismo es la encarnación de la palabra. O sea que él a sus hijos les da sabiduría para que no hagamos el ridículo, hermanos míos. Capítulo 28, versículo 9. El señor Aston decía, no expongan su ignorancia. Así les decía a los ministros. Capítulo 28, versículo 9 del primer libro de las Crónicas. Y tú, Salomón, aquí ya David está cerca de su muerte, y miren las palabras que le habla a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, no solo lo que uno piensa, sino lo que está detrás del pensamiento. El intento, ¿por qué está pensando eso? ¿Con qué fin? O sea, él entiende las maquinaciones más profundas de nuestra naturaleza, Dios las sabe y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Tristemente, Salomón lo dejó. Hay quienes creen que Salomón se arrepintió. Francamente, lo mejor es decir, no sabemos. No hay testimonio de eso. Puede que haya sido, pero no afirmemos aquello de lo cual no hay una prueba bíblica clara y transparente. Hay gente que se pone a discutir, no, sí se arrepintió y supone que fue después de lo que escribió el libro de Eclesiastés. No sabemos. Lo único que sabemos es que llegó a viejo y hizo las peores cosas de hacer altares a Chemos y a Milcom, a ídolos abominables de Moab y de Amón, para las mujeres que tenía, tal como estaba escrito en la Biblia. O sea, no sabemos si se arrepintió, no nos pongamos a discutir, que no sabemos. Dios lo sabe. Ahora, un descendiente de él y del rey David, el rey Manasés, fue el peor de todos los reyes de Judá, fue Manasés. Pero ahí dice, Dios permitió que lo llevaran preso a Babilonia y allá en la cárcel, amarrado con grillos, se arrepintió y se humilló y Dios le perdonó. Después de todas las que hizo, hermanos queridos, o sea, pero está consignado y sabemos que se arrepintió. Y eso nos da una visión de la gran misericordia de Dios, hermanos. Entonces, miremos otro aspecto, por ejemplo, de que a veces la carga que traemos son pecados que no queremos confesar. Vamos a ver un capítulo muy hermoso también, con otra mujer. Dios utilizó las mujeres en forma hermosa, hermanos. Hay gente que cree, bueno, si en la iglesia de Dios viviente una mujer no puede ser pastora, entonces que las mujeres están desechadas. No. Hace 3 noches hice un estudio corto de ver el alta estima en que Dios tiene a las mujeres, hermano. No sé si lo oyeron. Y cómo Jesucristo las trató con la delicadeza, con el amor, con el cariño con que trató a las mujeres, hermanos. Él exaltó a la mujer y cambió el rumbo de la historia en muchos aspectos. No que la gente se haya arrepentido, pero la condición de la mujer se mejoró históricamente. No todo lo que debería ser, pero se mejoró a causa del ejemplo que dio Jesucristo. Veamos aquí un capítulo también muy interesante, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Hermano, ha sido una escena. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella vino a llorar porque ya nos imaginamos qué clase de pecadora era, no quiero decir, pero era pecadora. Y vino a llorar por sus pecados a los pies de Jesucristo. Ella reconoció quién era. Por eso le rindió ese honor y con tanta intensidad vino a humillarse a los pies de él. Y eso mismo nosotros, hermanos, no encubramos los pecados. Si hemos cometido un error, vamos ante Dios. Y si nos toca llorar, lloramos, espontáneamente lloramos por los errores que hemos cometido. Mentiras, por falta del sábado, por cuestiones sexuales, hermanos, que está plagado el medio en que vivimos, hermanos. Tal vez eran los problemas de esta mujer. Y si venimos arrepentidos, Él nos perdona. Lo único que nos pide es, venid a mí, los que estáis cargados. Esta mujer vino cargada de sus pecados y se fue libre. Y yo me atrevo a... Hay gente que cree que era María Magdalena, pues no hay ninguna prueba de eso. Son puras suposiciones de que era María Magdalena. Pero yo creo que esa mujer va a estar en el reino de Dios. Eso fue un arrepentimiento, pero profundo. Sin temor, vino a derramar su corazón ahí con las lágrimas. No habló, pero Jesucristo sabía por qué estaba llorando. Entonces nosotros también no tengamos miedo de confesar los pecados, hermano. En el Salmo 32, que era donde estamos viendo ahora, y que esto nos sirva de preparación para la Pascua, hermanos, David cometió ese pecado con Betsabé, hermanos, y no lo quería confesar. Tanto no lo quería confesar que no fue hasta que vino el profeta Natán y le dijo lo que había hecho, y el niño, fruto del pecado, ya había nacido. O sea, más de 9 meses que David había cometido ese pecado y no lo había confesado delante de Dios, hermano. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero mi Dios amaba a David y David amaba a Dios y se arrepintió profundamente, no solo del pecado, sino de no haberlo confesado. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prospera. Y veamos cómo él mismo describe lo que le tocó vivir durante ese año en que estuvo callado, sin querer confesar los pecados delante de Dios. Capítulo 32 del libro de los Salmos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad. O sea, el que ha confesado lo que ha hecho está libre, como fue esa mujer, y todos los que se arrepientan reciben perdón. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se acuerdan? Después de esto fue cuando Dios le dio el consejo a Salomón. Sírvele al Dios que él conoce los pensamientos más íntimos y aún los intentos, o sea, las motivaciones que hay detrás de los pensamientos. Dios lo ve todo. Entonces, miren cómo David empieza el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No quería confesar. Como era el rey,
No había nadie que viniera a decirle lo que había hecho. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios por amor empezó a apretar las tuercas a David. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, quiere decir pausa. Entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por lo menos él, a diferencia de algunos descendientes de él, cuando el profeta vino y le dijo lo que había hecho, dijo, pequé contra el Eterno. Otro, Asa, que fue un nieto, bisnieto de él, metió en la cárcel al profeta que le había dicho los errores que había cometido. David, no, David dijo, pequé contra el Eterno y se fue a ayunar 7 días, hermano, a pedir perdón. Entendió la gravedad. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pero él mismo dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todos santos, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. David ayunó 7 días, se humilló, confesó su pecado, compuso el Salmo 51, que nos sirve a nosotros todavía de ejemplo e inspiración si fallamos delante de nuestro Dios. Y Dios le perdonó. Ahora, ustedes saben que Dios no le quitó las consecuencias. Sin embargo, la recompensa de él, ahí está todavía. Se va a levantar en la primera resurrección y va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Pero Dios quería que él aprendiera y nosotros también. Porque le dijo, ese niño va a morir. Y David, sin darse cuenta, él mismo, antes de que el profeta le dijera el pecado que había cometido, porque lo tenía todavía escondido, le contó la parábola del hombre pobre que tenía una ovejita, una corderita, y dormía con ella y la cuidaba como una hijita. Y tenía un vecino que era millonario. Y llegó un amigo de viaje y le quitó la corderita al pobre y la sacrificó para darle de comer al amigo que vino de lejos. Y David dijo, pues sí, que se encendió la ira de David. El que hizo eso pagará 4 veces. Porque el que se robaba una oveja, según la ley, leallo en el capítulo 21, y la mata, paga 4 ovejas. Así Dios corregía el hurto, no los metía a la cárcel, los ponía a trabajar y que pagaran 4 veces. Si era sorprendido con la oveja viva, pagaba el doble. Así se corrige el pecado, no metiéndolos y amontonando el mal en las cárceles, hermano. El sistema de cárceles no existe en el plan de Dios. Tiene que trabajar y producir y devolver 4 ovejas. Y él dijo, no, ese hombre por el exceso de crueldad, dijo, debe morir y pagar 4 veces y morir. Y le dijo el profeta, tú eres ese hombre. Uy, uy, uy. Ya se quedó callado David y pequé contra el Eterno. Y perdió 4 hijos. Sin darse cuenta, él mismo se dictó la sentencia. Perdió a Absalón. Absalón mató a Abnón, que era el hijo mayor. Perdió a el niño que había nacido como fruto del pecado. Y en cierta forma perdió a su hijita Tamar, que fue violada por un hermano medio, tal vez por el mal ejemplo del papá. Pero más tarde Adonías, que estaba pretendiendo el trono, en lugar de Salomón, también murió. O sea que él mismo se dictó la sentencia, hermanos, y le dijo Dios, no se apartará nunca más la espada de tu casa, y lo que tú hiciste al escondido, alguien lo va a hacer en público, y su propio hijo. Entonces, ¿se acuerdan? Que lo hizo con las concubinas del papá. No voy a entrar en detalles, pero eso es una lección para nosotros. Si uno sabe que comete un pecado, paga mayores consecuencias que el que no sabe, aunque también él paga consecuencias.